Primera carta de Pedro, Pedro 2:9, capítulo 2, versículos 9 y 10, porque Él nos reconoce como algo muy especial y ahí tenemos que posicionarnos. Pedro lo entendía, podía declararlo. Bien. Nos decía Pedro, mas vosotros, a nosotros, al pueblo de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Un pueblo adquirido por Dios, tenemos un dueño, nos adquirió, ha pagado un precio por nosotros y hay una respuesta que dar a ese precio pagado, pero tiene que ver con el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Su luz, no cualquier luz que brilla en cualquier cultura, sino su luz que es admirable, y sacarnos de las tinieblas. Versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. La misericordia, la gran misericordia, con todo lo que la misericordia tiene y conlleva en la profundidad. No nos quedemos con las obras de la misericordia, no nos quedemos con una parte. Nos dice linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Tenemos que ser revestidos de todo eso y posicionados y crecer para poder manifestar lo que Él dice a través de una voz apostólica que somos. Un linaje escogido implica que pertenecemos a una línea genealógica. Desde el primer hombre hay un linaje y toda una cuerda a través de los tiempos, y hay una generación que ha de seguirnos y que también pertenece como a este linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La palabra nos ha venido hablando acerca de esa primer nación que ha de ser la última, y encima creció, maestra, esta Babilonia, porque es la gran Babilonia. Esta nación que gobierna, no como un gobierno oficialmente, sino espiritualmente tiene esa autoridad para gobernar, porque Babilonia, hemos sido enseñados que significa confusión. Confusión y mezcla. Aquello que gobierna la mente del hombre, eso que gobierna nuestra acción, nuestra vida, la de cualquier hombre, y antes cuando no éramos pueblo. Como nación tiene todo un pueblo dominado la confusión y ha crecido. Esa que la maestra a través de la palabra nos mostraba es la primera nación, nace como nación, se manifiesta en el último tiempo como nación, y hemos de ser diestros para no pertenecer a esa nación, porque nosotros somos nación santa, santa apartada. Lo santo tiene que ver con una cosa terrible, una nación terrible somos, pero tenemos un reino y un gobierno que tiene que ver con lo celestial, nación santa. No habla de un país, habla de una nación espiritual que tenemos que poder, a la que tenemos que poder ir siendo procesados, enseñados para pertenecer a esa nación santa, la de los escogidos, un linaje, dice, y un real sacerdocio. En esto necesitamos ser entrenados y vamos a necesitar alcanzar toda la misericordia para posicionarnos como esta nación santa, porque esta nación es una nación santa, porque es una nación apartada, una cosa terrible, porque es terrible lo que puede producir, porque puede apartarse y desenmascarar a esta otra nación que va a haber que desnudar, ¿no? Hay que mostrar quién es Babilonia, qué es
porque tiene que ver con un sistema de pensamiento que ha establecido gobierno en el hombre para mantenerlo en la confusión, para que no se identifique con lo que la palabra dice de nosotros, para que lo dude, para que quede enredado, confundido y apartado, ajeno a lo de Dios. Entonces, bienvenida a la palabra que nos procesa. Fíjese, esta idea de un real sacerdocio es cosa de sacerdotes, esto de pertenecer a una nación santa. Y no es cualquier sacerdocio, es un sacerdocio real, un sacerdocio que establece reyes, que trata con reyes, porque establece gobierno. Un sacerdocio de este tiempo del nuevo pacto, que tiene una operación entre manos. Hay algo que tiene que hacer. En medio de esta posición de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nos va expandiendo la mente, nos va haciendo explotar el entendimiento para que podamos abrirnos de estructuras que nos hacen ver limitados, para poder lo que Él ve cuando nos ve. Porque no ve lo mismo que comenzamos a ver nosotros, ¿no? Y en esta expansión que hace de nuestra mente, de nuestro entendimiento, no tenemos que ser limitados y tenemos que dejar que lo haga, porque hay una operación para poder manifestar lo que Él dice que ve en nosotros, hay que manifestarlo. Que no lo vea con estos ojos no quiere decir que no esté, lo que pasa que está latente, está activo, es una potencia y hay que manifestarlo. Por eso estamos juntos, por eso estamos reunidos y es lo que hace la palabra. Esta operación de sacerdotes, hay un versículo que me llamó la atención en cuanto a poder ver esta operación para poder desenmascarar una nación que no somos y es la que habita en medio de la confusión. Porque es habitar en medio de tinieblas, lo que no vemos. Éxodo 28:42, a los sacerdotes había que vestirlos, y eso era lo que recién ministrábamos a través de la adoración, expuestos y anhelando que Él nos revista, ser revestidos. Y este capítulo 28 habla de la vestidura de un sacerdote que es vestido, por eso tenemos que mirar un linaje escogido. No solo fue llamado, sino que se posicionó, entonces comienza con lo escogido, a operar en lo escogido, un sacerdocio que se deja vestir para vestir, ¿no? Ahí tenemos que poder ver la generación y la responsabilidad que nos cabe, porque aquella operación que deje que se haga en mí es la que voy a estar habilitado para hacer en otros. Por eso Dios nos ve como linaje. El libro de Éxodo en este capítulo habla de las vestiduras generales, pero yo le quiero hablar de una de todas y es la más complicadita. Dice a ver si era el 43, 28:42. Dice, les harás, esta es la operación, hay una hechura, hay algo que hay que hacer, les harás calzoncillos. A los sacerdotes había que hacerles calzoncillos. Esto es lo que el Señor habla a Moisés, Moisés habla a Aarón y Aarón hace a sus hijos para que aprendan a hacer y hablen y hagan a los hijos de los sacerdotes. Era una catarata de la voz de Dios ordenando y los hombres en el orden correspondiente haciendo. Había que hacerles calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Y serán desde los lomos hasta los muslos. Entonces quiero poder, junto con esta congregación de primogénitos, que podamos entender cuál es la invitación de Dios, porque es algo que vamos a tener que dejar que nos hagan para hacer. La voz había dado una orden y había una operación que hacer. Había que hacer una prenda dentro de la vestidura junto con muchas otras, pero la más íntima es la que tenemos que hacer porque tiene que ver
con identificarnos y manifestarnos como nación santa y dejar todo aquello que nos haga pertenecer a Babilonia. Porque no nos conviene. Bendiciones. Cubrir. Este calzoncillo era de lino y tenía que cubrir. Si, no vamos a mirar el original en todas las palabras, sino en alguna en especial. Créanme en las que yo le cuente lo que significa, para no marearnos. La idea de cubrir. Este calzoncillo tenía que cubrir la desnudez. La idea de cubrir es llenar vacíos. Es algo que el sacerdocio, el padre Aarón, bajo la orden de Moisés, venida de Dios, tenía que cubrir, tenía que llenar los vacíos en la desnudez de sus hijos, porque tenían que entrar como sacerdotes. Había que operar. Y la entrada era en el tabernáculo, en la iglesia, operando y haciendo, transformando a los hombres en lo que Dios dice que son, aunque ellos no lo crean ni lo vean. Transformarlo en medio de una operación de revestir. Cubrir significa llenar los vacíos, porque cuando la palabra nos empieza a mostrar cosas, hay cosas que desechar y se genera un vacío, pero tiene que ser lleno. Tiene que ser lleno. Esta operación tiene que ver con una operación de la iglesia, y es una operación magisterial. Cada una de las prendas que usaba el sacerdote tiene que ver con una unción especial de alguno de los 5 ministerios. Así como las sandalias tienen que ver con la unción o el ministerio evangelístico. La túnica tiene que ver con el ministerio pastoral o la unción pastoral, la unción que pastorea, que alimenta, guía, corrige, que hace entrar al rebaño. Y el manto representa la cobertura apostólica, la unción apostólica. Tenemos un cinto que marca el equilibrio y sujeta y ciñe para que no se caigan los calzoncillos y para que la túnica se mantenga en su lugar y no se vuele. La palabra apostólica, la unción profética, perdón, la que nos ubica y nos equilibra en los tiempos de Dios. Y viene ahí abajo y escondido y oculto, la operación de una vestidura que no nos puede faltar como sacerdotes y tiene que ver con el calzoncillo, que tiene que ver con la operación de la unción magisterial. O sea que el ambiente, no solo los ministerios magisteriales, sino una iglesia que entiende la enseñanza y la acepta y la promueve, tiene que ver con esta operación. O sea que esta idea de hacer los calzoncillos tiene que ver con la enseñanza, una operación de la enseñanza que llena los vacíos. Cubrir es llenar los vacíos, es cobijar, es guardar y es una forma de vestir, es un vestido que cubre, llena vacíos y guarda. Es parte de una labor pastoral porque el que guarda es el pastor, está escondida ahí en el original la palabra, es una función pastoral. Pero viendo la función pastoral como nosotros la entendemos, entendiendo que no es la labor de un solo hombre o de una mujer o de solo un matrimonio, sino de un equipo que asume el compromiso con un mismo sentir, con un mismo pensar de la labor y aúna con un mismo espíritu, ejecutan la labor y son responsables de la labor con el mismo sentir de un pastor. Buenas noches. Adelante que hay palabra de Dios para usted en esta noche. Bienvenido. Pase y tome lugar. Entonces, entendiendo que la idea de esta labor que tenía que hacer un padre sobre sus hijos, los sacerdotes, para que pudieran operar, porque si no, no podían
ser sacerdotes. Este sacerdocio real del que nos habla Pedro en su primera carta tenía que ver con cubrir la desnudez. Y ahí en desnudez sí, vamos a buscar la palabra, porque esta desnudez que hay que cubrir llenando vacíos, cobijando, guardando, como significa cubrir esa desnudez. La desnudez que tiene que ver, lo identificamos, ¿no?, con los órganos que menos queremos exponer porque son nuestros órganos reproductivos, ¿no? Entonces vamos al original, a la palabra desnudez. Bien, la desnudez. En el original, hervá es el sonido en el hebreo. Desnudez significa literalmente las partes pudendas y figurativamente desgracia, defecto. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en rojo? Confusión. Decíamos que una de las naciones, la primera que se manifestó como nación en el principio y la que ha de manifestarse última y una que vamos a tener que identificar, entonces tiene que ver con una operación de la iglesia. Cuando hablamos de hacer calzoncillos que cubran la desnudez, estos calzoncillos tendrían que cubrir la confusión. Identificar esta desnudez no solo con órganos que hay que tapar, sino que hay que llenar vacíos para poder allanar toda confusión. Confusión, desnudez, indecencia, inmundicia, vergüenza, confusión. Poder ver esta indecencia no ya como órganos que queremos tapar, nos gusten o no, sino como una confusión que tiene que ser cubierta, y cubrirla no es taparla, que no se vea, sino es llenar un vacío. En medio de la confusión hay un vacío que tiene que ser lleno. En medio de nuestro andar hemos llenado nuestros vacíos con ideas y pensamientos, tomando los que nos parecían mejores. Pero la idea es que el sacerdocio llene estos vacíos a través de la operación de un padre, como era Aarón, sobre los hijos para transformarlos en este sacerdocio real del que habla Pedro. Estos calzoncillos que, como dice Éxodo, volvemos a la versión normal, quitamos el cartel, dice, los harás de lino. No vamos a ir al texto, sabemos qué representa el lino. No podía ser de cualquier tela. Dice, ¿recuerdan lo que dice la palabra acerca del lino? Acciones justas. Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, el tiempo de la venida. Y la esposa se ha preparado la esposa, la iglesia, y a ella se le ha concedido, hay algo que se le ha concedido, y es que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de estos apartados, de esta nación santa, acciones justas. Nos quedamos igual en Éxodo, las acciones justas. En el original habla una obra equitativa. Acciones justas, no de acuerdo a nuestro modo de pensar, sino equitativa con la palabra. Si hay que llenar vacíos, se trata de recurrir a la palabra. Las acciones han de manifestarnos, las acciones que son equitativas con lo que Dios dice que hay que hacer, o con lo que Dios dice de nosotros, y manifestarlo. Hay que mostrarlo, acciones justas. Entonces, esta operación del sacerdocio, padre sobre hijos, para poder llenar los vacíos que la confusión, la desnudez provoca en el hombre, necesitamos la operación de un sacerdocio que pudiera cubrir de los lomos a los muslos, pero con lino. Son acciones justas, a través de la palabra llenar vacíos con obras equitativas con la palabra. Lo que la palabra dice,
que soy, eso es lo que manifiesto, una obra. Soy una hechura, una obra. No solo lo que hago, sino lo que soy. Y empezar a manifestar lo que somos. Un compromiso a la hora de creerlo. Decíamos y cantábamos, y la palabra habla de que tenemos que ser revestidos, volver a ser vestidos. Nos hemos vestido como bien nos ha parecido, porque las vestiduras tienen que ver con las acciones. Obras equitativas a la palabra, obras equitativas a la moda, a lo que piensa Babilonia, lo que piensa cualquiera, lo que piensa determinada religión o no, pero no a la palabra. Entonces, las acciones justas o el lino de la vestidura que nosotros tenemos que vestir y no solo para usar, sino para vestir a otros, tiene que ver con las equitativas a la palabra. Fíjese lo que dice en Génesis, en el principio. Hablamos del primer gobierno, mire el primer hombre, la primera generación. Génesis 2:25. Dice que estaban ambos, hombre y mujer, estaban desnudos. Ellos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no había confusión. Había un trato, una cercanía, una luz que los rodeaba y les establecía la razón de ser, el propósito, el para qué, y estaba claro. Dice que no se avergonzaban de esa desnudez, porque no había confusión. Quiero que puedan mirar en medio de esta confusión y en medio de esta, en esta desnudez, algo que necesitamos poder mirar hoy, como Adán y Eva, hombre y mujer, este misterio de Cristo y la Iglesia, la autoridad, las autoridades, y no ya solo una persona, sino el equipo pastoral, los ministros, los comprometidos, los diáconos, para con cada uno de los que van siendo vestidos y revestidos. Este compromiso tiene que ver con un vínculo. Dice que ellos no se avergonzaban de esa desnudez. Pero ocurrió algo en el capítulo 3, versículo 9. Dice que hay un momento en el que Dios llama al hombre y le pregunta ¿dónde estás? Y él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Antes no se avergonzaban. En esta vergüenza que manifiesta y en esta actitud, dice que cuando ellos no se avergonzaban, dice que no se apagaban. No solo no eran confundidos, sino que había luz. Había luz. Había un vínculo entre ellos. Cuando él dice que se escondió, dice que palideció. Hay una luz que se apagó y dejó de confiar en ella. Dejó de haber un vínculo de unidad. Algo se cortó en medio de este vínculo que provocó confusión y vergüenza. La confusión provoca división. La luz provoca la unidad. Muestra todo tal cual es y no vergüenza, sino que viste. Pero una cosa es la vestidura del principio, la que ellos portaban, una que no avergonzaban, y otra es la vestidura humana que podemos querer ponernos nosotros, que lo que hace es ocultar y genera miedo, apaga la luz, porque no cubre sino esconde. Cubrir no es esconder. Cubrir la desnudez, la confusión, es ir llenando los vacíos de una palabra que nos va a ir mostrando el camino. Dice, me escondí. En el corazón de la palabra, al esconderse, dice que palideció, la luz comenzó a apagarse y comenzó a haber una distancia. De hecho, cuando les pregunta a cada uno, el otro se distancia, la mujer que me diste, y ella dice la víbora. Se corta un vínculo. En la unidad, cuando hay esta confusión que identificamos con una falta de luz, falta de una verdad que ilumine y nos muestre lo que Dios quiere que veamos, que Dios quiere mostrarnos, hay una división. Dice entonces que se escondió,
palideció. Y lo que intentó fue cubrirse a su manera. Dice que usó hojas, se cubrió a su manera. Pero Dios busca cubrirnos a su manera. Por eso necesitamos ser cubiertos con calzoncillos en nuestra desnudez, en nuestra confusión. Necesitamos que sean llenados los vacíos, guardados y cobijados. La idea ante esta desnudez y esta confusión tiene que ver con algo que nos divide del otro, con algo que nos separa y nos hace buscar culpables. Él dijo, fue ella. Ella dijo, fue la serpiente. Y no le preguntaron a la serpiente si no hubiera hablado de qué no hubiera hablado. Entonces necesitamos ser revestidos para que, cubiertos de luz, con obras equitativas, podamos restaurar un vínculo, el que estaba en la vestidura de ellos. Cuando desnudos no se avergonzaban, había una vestidura que era de luz. Era vestidura celestial. Cuando hablamos de ser revestidos, es volver a ser vestidos a la manera de Dios. Cambiando una vestidura nuestra propia, de nuestra propia forma de ser. Dice la palabra que el Hijo es vestido por el Padre y tiene que haber un vínculo ahí, un vínculo que no puede. Y cuando hablamos del Padre, hoy hablamos de la paternidad, hablamos de un pastorado con un corazón de padre como el corazón de Dios, y hablamos de un equipo pastoral. Por eso nos tenemos que hacer responsables en medio de este vínculo que se genera, asumiendo esta posición de esta iglesia de hoy que se mueve en medio de una dimensión, en cuanto a la palabra. Porque hablar del vínculo es hablar de poder a través de la palabra, ser vestidos y cubierto todo vacío que nos impida establecer el vínculo correcto, hacia arriba y hacia los costados, en todo sentido. Y entonces hacia abajo, aquellos que van a venir después de mí como linaje, habrá un vínculo correcto. Esto tiene que ver con esa confusión ante la que necesitamos vestir. En Génesis 9, 21 y 22 nos muestra un padre y sus hijos, de los que también nos hablaba la maestra. 9, 20, 22. Dice que Noé recibe la orden junto con sus hijos de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Es la orden inicial del Génesis del hombre. Hay que fructificar, hay que madurar primero. Primero maduros y después nos multiplicamos. Por eso nos estamos vistiendo. Pero dice que bebió del vino, Noé se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, quedó desnudo, la desnudez manifiesta. Y vemos la actitud de sus hijos, ¿no? Dice que Cam, que es el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Cuando vio la confusión, lo que hizo fue publicarlo. La vio y lo publicó, lo anunció. Que se enteren, que sepan, esto no puede ser. No solo un padre que se equivoca, mirando la dimensión de hoy, hablar de un equipo pastoral, hablar de un equipo que con el mismo corazón y el mismo espíritu trabaja en una iglesia, es hablar de un vínculo que tenemos que poder verlo a través de esto. Pero entonces vienen las actitudes de Sem y Jafet. Primero Sem posicionado como cabeza, como mayor ante una actitud que es la que nosotros tenemos que poder ver. Dice que Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros. En esa ropa habla de un manto. Tomaron el manto de Noé, lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez del padre, de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez del padre. Miren la operación de cómo se viste en un ambiente de una iglesia que se identifica como nación santa y apartada, escogida, y deja de lado
esta nación que nos ha gobernado, que es Babilonia, es la confusión y la mezcla. Dice que Sem lo que hizo fue tomar, y la ropa que tomó en el original dice que era un manto. Hablábamos de que el manto tiene que ver con una operación de una unción apostólica, ¿sí? Una unción apostólica que baja los diseños y la sabiduría de Dios para que sepamos cuál es la obra equitativa, cuáles son las acciones justas, cuál es el lino. Hay que elegir el mejor lino, ir a la tienda y elegir el mejor lino, la mejor. Y esa la encontramos en lo profundo de la palabra. No hay otra tienda. El mejor lino, la acción más justa es la equitativa con la palabra, con lo más profundo de la palabra. No con una palabra, con la suma de la palabra. Por eso necesito oírla, procesarla, abrazarla a toda, no quedarme solo con una porque estaría usando un solo hilo. Y dice que el lino son muchos hilos entretejidos, es la suma de una palabra, cubriendo todo vacío que provoca la confusión y que divide y genera una distancia, como la generó esta desnudez de repente, porque les enseñaron algo distinto. Entonces tenemos que estar alertos a la enseñanza, a este calzoncillo. Alguien metió la mano y le hizo un bordado al calzoncillo de ellos. ¿Me entienden? Si decimos que el calzoncillo tiene que ver con la unción magisterial, Dios les preguntó, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Hubo una enseñanza, hubo un hilo que no era lino, no era una acción equitativa con la palabra. Tenía que ver con una verdad a medias, que es lo que habló la serpiente. Y provocó en ellos una distancia. Y fueron desvestidos de una vestidura de luz. Comenzaron a dudar entre ellos. Ante la pregunta de Dios, lo que empezaron a ver es la desnudez del otro. Antes se veían tal cual eran. Ambos, dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. No se avergonzaban el uno del otro. Podían mirarse como eran y no había vergüenza, sino que entendían cuál era la operación, la obra que tenían que hacer. Esto tiene que ver con una forma de vínculo y con una forma de mirarnos. Dice que él dijo es ella habló, ella dijo es la serpiente. Y así andamos, por vestirnos como a nosotros nos parece. Pero acá hubo un hijo que nos muestra cómo restaurar una forma de vestir a través de una enseñanza. Dice que ellos tomaron ese manto, una unción apostólica. Él como padre tenía que cubrirlos a ellos apostólicamente, mostrándoles la dirección sabia a través de Dios para poder cumplir el envío. Había un envío: fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra. Pero la idea es que estos lo que hicieron fue, usando esa misma operación del Padre, honrar la operación. No lo cubrieron con cualquier cosa, lo cubrieron con la misma labor del Padre. Lo pusieron a funcionar. Ponerle el manto es ponerlo a funcionar como apóstol de ellos, como padre, como guía, como director, como sabio en su vida. No lo cubrieron con cualquier tela, con cualquier harapo. Usaron el propio manto, lo pusieron a funcionar, lo activaron como guía sobre ellos. Normalmente cuando en otro que está sobre mí veo un vacío, un huequito. La iglesia que enseña y que cubre con calzoncillos a un sacerdocio real, como el que nos habló Pedro al principio, es la que va a llenar esos vacíos con el mejor lino, el fino y resplandeciente, luz, para revestirnos como estábamos antes, como estaban Adán y Eva, que no se avergonzaban. No había confusión entre ellos, no había un vínculo cortado o roto, no dudaban el uno del otro, andaban a la luz con el Padre que les enseñaba. Pero
podemos ver en esta operación cómo restaurar y cómo vestir, en este vínculo entre padres e hijos. Ellos usaron esa misma posición de su padre, lo activaron a pesar de la desnudez, a pesar de ese fallo, a pesar de eso que había ocurrido, de esa indecencia, podríamos decir, de un padre, lo que hicieron fue posicionarlo. Dice que sobre sus propios hombros, los propios hombros, tiene que ver con asumir una responsabilidad. Se activaron como hijos, y no cualquier hijo, sino que en lugar de ver y hablar de lo que el padre hizo, lo pusieron a funcionar como padre. Y andando hacia atrás, y en esto éramos ministrados, ¿no? Andar hacia atrás, esto tiene que ver con ir en contra de una naturaleza humana, un avanzar, pero en pos de lo espiritual, porque es ir en contra de todo lo que humanamente haríamos, ¿no? Cuando vemos una desnudez, un vacío, algo, la confusión en el otro, lo primero que podemos llegar a hacer es desnudarlo, ¿no? Lo veo y hablo. Pero, y mucho más sobre una paternidad o un equipo pastoral, un equipo que está a cargo y funcionando, poder ponerle el manto y cubrirlo, es poner a funcionar lo único que nos puede llenar todo vacío, que es la operación de Dios. Cubrieron la desnudez y vueltos los rostros para no ver, porque el otro vio y habló, para no ver con ojos humanos, sino que opere la unción apostólica y que haga lo que tiene que hacer a través de ese hombre, porque era puesto por Dios y era el Padre. Y tiene que ver con poder honrar no ya un hombre, una mujer, sino poder honrar lo que Dios establece a través de cada uno y la operación de Dios, lo que Dios dijo de cada uno y en qué nos puso a cada uno, para qué estamos, dejar de mirarnos humanamente. Es una operación en la que tenemos que ser revestidos, volver a estar vestidos con esa mirada entre Adán y su esposa. Todavía no era la Eva, era la esposa, era la varona. Dice que había que, Éxodo nos dice que la operación que hace el sacerdocio sobre sacerdotes para transformarnos o manifestar este sacerdocio real, esta nación santa, distinta, apartada, terrible, comparada con la gran Babilonia, que por muy grande que sea, no es nada ante esta nación santa. Una nación santa que se deja vestir a través de una operación. Una operación de una unción, el dejarnos enseñar para llenar todo vacío con la palabra. El libro de Éxodo nos decía que la vestidura tenía una posición de los lomos a los muslos. Dice el libro de Génesis 35:11 que Dios les dijo: yo soy el Dios omnipotente, cree y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Los lomos tienen que ver con esa capacidad engendradora, y no de engendrar cualquier cosa, sino de reyes, algo que portamos como linaje y que viene a través de este ungido a quien Dios le habla, porque nos está hablando a nosotros. En los lomos que tienen que ser vestidos, habla de los lomos ubicándonos no un lugar específico del cuerpo, sino esa capacidad engendradora, porque todo lo que nosotros hagamos o digamos va a engendrar en el otro vida, y tiene que ser la vida perfecta, la vida de Dios. Dice Isaías 45:1, le habla Dios a un rey, Ciro, y le manifiesta la unción que le dio. Dice Jehová su ungido, al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él. A esta Babilonia hay que aprender a sujetarla, pero sin vestidura no vamos a poder sujetarla. Sujetarla es atarla, que no se mueva, que no provoque, que no haga en nuestra vida. Primero en nosotros,
primero en nosotros, para que no haga en medio del pueblo de Dios. Sujetar naciones delante de Él, desatar los lomos de los reyes. Estos lomos que tienen que ver con una capacidad engendradora, están atados. La vestidura lo que va a hacer es llenar vacíos. Tiene que ver también con un embarazo, pero de la palabra. Dice que además podrá abrir puertas y cerrar otras. Tiene que ver con una unción que portamos en los lomos que tienen que estar vestidos. Dice Nehemías que en los lomos, Nehemías 4:18, los que edificaban, los que hacían y trabajaban, dice que los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. O sea que esta capacidad engendradora es además la que ciñe la espada. No nos identifica solo un lugar del cuerpo, sino una capacidad que tiene que ser desatada, que tiene que ser vestida correctamente. Porque en los lomos, los que edificaban, dice que tenían ceñida en los lomos la espada y así edificaban. Con una mano trabajaban y con la otra la espada ceñida. Un equilibrio entre el hacer la espada, el uso de la espada, no solo como arma para defensa, había que sujetar naciones, era una unción. Portaba la potencia para desatar los lomos de los reyes y que se engendren reyes, que no se engendren tan solo siervos, ¿no? Sino reyes en una nación santa, sino que además portaba la unción para poder ceñir la espada. Dice Lucas 12:35, que vuestros lomos estén ceñidos, sujetos. Había que sujetar naciones. Estos lomos que tienen que ser vestidos por esta unción magisterial con el mejor lino, las mejores obras equitativas con la palabra, dice Lucas, estén ceñidos vuestros lomos, sujetos con la palabra, portando la espada, sujetos con la palabra, y vuestras lámparas encendidas. Hay un vínculo entre lomos que ciñen espada y una lámpara encendida. Dice el proverbio que la lámpara es el espíritu del hombre. El espíritu o está muerto o está encendido. Y encendido está cuando fue activado, cuando fue abierto a través de la palabra y comienza. Es una operación que hace la espada. Para que el espíritu esté encendido, la espada tiene que estar ceñida a los lomos, en el lugar que corresponde, pronta y lista para atravesar. Dice el libro de Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de 2 filos, ceñida a los lomos, porque dice que lo que hace es que penetra hasta partir el alma del espíritu. Necesitamos en medio de esta desnudez, de esta confusión, de este vacío, que la espada esté ceñida y posicionada para poder hacer la operación que tiene que hacer, y encendida el espíritu, la lámpara. Cuando la espada opera, lo que hace es partir, separar, manifiesta, me muestra, porque tenemos mucha mezcla entre lo que es el alma y el espíritu. Se mezclan nuestros sentimientos y nuestro espíritu. Y la lámpara se apaga, no se enciende, no está viva. Y la espada es viva, tiene vida, hace, opera, lleva crecimiento. Y es eficaz porque logra aquello para lo que fue puesta y establecida. La espada en los lomos. Lomos que tienen que ser cubiertos, tienen que ser vestidos a través de la unción magisterial. No solo los maestros, una iglesia dispuesta a ser enseñada y enseñar. Tiene que ver con un ambiente, con
lo que se respire, estar dispuestos a poder ser cubiertos en todo vacío. Y los vínculos comenzarán a ser lo que tienen que ser, lo que Dios dijo que han de ser, transformando, restaurándolo todo, todo. Entiendo que no hay límites, no hay límites. Los límites los tenemos acá, por eso necesitamos que la palabra nos expanda. Los lomos, si son vestidos, los lomos son transformados, como dice Pedro. Decíamos que en los lomos hay reyes, por lo tanto con la capacidad engendradora. En los lomos está la espada, tiene que ver con la portadora de una palabra, que es la que va a engendrar. Pero además, Pedro dice, Primera de Pedro 1:13, con la operación de la espada. Si la espada separa alma y espíritu, dice que discierne los pensamientos, los reconoce para manifestárnoslos. Una espada que pueda mostrarnos, este es tuyo, este es de Dios, este es de Babilonia, nación santa. Para ser una nación apartada tiene que haber esta operación para poder decidir. 1:13, versículo 13. Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A esta esposa que se le ha concedido el ser vestida con el mejor lino, no cualquiera, tenemos la responsabilidad de tener el mejor lino. Y lo encontramos en la palabra, no hay otra tienda. Babilonia nos ofrecerá otras imitaciones. La confusión y la mezcla nos da cualquier otro hilo para entretejer y cubrir la desnudez, ¿no? Aquello que avergüenza, corta el vínculo porque genera un vacío. Dice que tiene que ver los lomos, aquello que hay que vestir, con el entendimiento, a través de la espada. Dice que la espada entonces discierne los pensamientos y lo que provoca en nuestro entendimiento es lo que la palabra se propone hacer. Esa palabra que es viva y es eficaz y podemos hacerla demorar, pero lo hará. Dice, ciñan, sujetos, firmes. Tienen que ser ceñidos los lomos del entendimiento. Aquello que ceñía el calzoncillo, ¿se acuerdan que era? El cinto, la palabra profética, una unción profética que tiene que ver con una palabra que nos posiciona en el equilibrio justo de los tiempos de Dios. Es tiempo de y no tiempo de. Nos ubica en el tiempo profético para llevarlo a cumplimiento. Esas acciones justas que representan el lino, el mejor lino, limpio y resplandeciente, se nos ha dado la honra y el honor de vestir a la esposa a través de la enseñanza con ese lino. Dice, ese lino blanco y resplandeciente tiene que ver con las obras justas, con la obra equitativa, con la mejor palabra, para transformar el entendimiento. Uno de los versículos que mirábamos a través de la idea de este ministerio que nos ha sido dado a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, es el de la reconciliación con Dios y con los hombres. Lo veíamos a través de Lucas 24:45, cuando Él manifiesta en letras negras lo que Él pudo ver en estos lomos del entendimiento, que dice hay que ceñirlos, sujetos, el cinto bien puesto. No va a alcanzar con tener los calzoncillos, con cubrir los vacíos. Tiene que haber una palabra profética que sujete, ceñidos los lomos. Dice que Lucas, ante las palabras de Jesucristo, en este envío glorioso, después de haber resucitado, nos decía nuestra pastora, este envío en donde Él les manifiesta, les doy toda potestad.
que es la que recibimos nosotros de lo ungido del Cristo, una vez que resucita, después de haber entregado su vida, dice, les doy toda potestad, y nos envía a las naciones, a estas que la unción de lo que portamos en los lomos nos permite sujetar naciones, nos da toda potestad, dice, son las palabras de Jesús, y él expresa lo que entiende en medio de este envío, y es la operación de una iglesia en una posición de honra. 45. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Cuando dice abrió, en el original dice que les abrió como primogénito. Porque podemos a través de los lomos, portando una espada, una palabra poderosa, que lleve a discernir los pensamientos. Podemos engendrar hijos, pero esta apertura del entendimiento, esta apertura de los lomos, lo que provoca es el nacimiento de un primogénito. Esta apertura del entendimiento tiene que ver con un dar a luz en el corazón de la palabra. Les abrió el entendimiento a través de este envío, de esta potestad que les estaba dando para enviarlos no solo, sino desde acá a las naciones, para sujetar naciones con la unción que se porta en los lomos vestidos, con calzoncillos pero sujetos. No es cuestión de que tengamos el mejor lino y que se nos caigan ante las dificultades, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pero la palabra profética nos sujeta. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen, y eso hace la palabra en nosotros, porque necesitamos volver a ser vestidos. Desde los muslos, desde los lomos a los muslos. Y los muslos, dice que los muslos de la amada son como joyas, dice la palabra. Debemos estar cubiertos a través de la palabra, de la enseñanza, desde nuestra capacidad engendradora, con un entendimiento transformado y abierto, hasta los muslos. Dice que la amada, esta iglesia que se levanta a través del libro de Cantares, en la mirada de una mujer, dice que tiene los muslos como joyas. Y esta capacidad de los muslos, vamos a ir al Proverbio 23:12. Dice que ella tiene los muslos como joyas, obra de mano de excelente maestro. Después vamos a mostrar 23:12. 25:12. Sí. Porque hay algo que nos muestra acá la palabra acerca de este joyel, de estas joyas. Dice que como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Fíjense el vínculo que muestra en la figura de esta joya, este joyel que se ve en los muslos. Tiene que ver con una capacidad que la tenemos nosotros. Son los contornos, el proverbio. Los muslos de la amada son como joyas, dice. Y tiene que ver con esta capacidad, el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Un vínculo entre sabios, reprender, corregir, direccionar, alinear a un sabio que tenga oído dócil. Primero, hay que hacer dócil el oído. Es toda una operación, pero es una joya, porque es un tesoro. El poder reprender a un sabio que tenga oído dócil. Tengo oído dócil y no necesito que me reprendan 2 veces. Entonces, esto es la manifestación de un vínculo y de una necesidad en el vínculo, que tiene que ver con algo que provoca la confusión en nosotros. Esto de, si me reprenden me ofendo.
esto de ser sanados en esta reprensión y de dejarnos corregir. Bendita la corrección. Hay tanto en nosotros que necesita en esto disfrutar, porque es una joya. Es una joya que portamos en los muslos, entonces tenemos que ser enseñados y cubiertos, llenar todo vacío de esta sabiduría, de esta palabra, desde esta capacidad engendradora a través de la palabra, los lomos, una transformación del entendimiento hasta los muslos que representan este propósito. Tiene que ver con un comienzo. Los calzoncillos van a cubrir desde una transformación en el entendimiento, abriendo el entendimiento, como decía Lucas, como si fuera un nacimiento de un primogénito. Una transformación del entendimiento gloriosa, que pudiera, a través de una palabra, provocar que nazca un primogénito y no en un embarazo largo y tortuoso, ¿no? Sino una palabra que abra el entendimiento y dé a luz un primogénito. Hasta el resultado tiene que ver con haber logrado un sabio dócil que se deja corregir por un sabio, que se deja reprender, que se deja direccionar. Me gusta esta vestidura. Me gusta y quiero ser revestida. Volver a ser vestida como en el principio. Quiero portar esta vestidura, manifestarla. No quiero demorar, quiero como Lucas que se me rompe el entendimiento para poder dar a luz este primogénito. Que sea capaz, primero, como primogénito, en una calidad mayor de establecer el molde, de poder dejarse reprender y como sabio, ser dócil, ser sabio, verdaderamente sabio. Y dice que el ángel del caballo blanco, nos 19 dice que en el muslo tiene alto, un ángel que, entendiendo los tiempos proféticos que nos marcan este lomo, este cinto que ciñe los calzoncillos, esta enseñanza, ceñida la enseñanza que nos cubre los vacíos, para quitar toda desnudez o confusión, ceñidos por una palabra profética que nos ubica en los tiempos, tiempo de que este caballo blanco está operando, ¿no? Si entendemos los tiempos proféticos, dice que vi a un ángel, dice Juan, que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, no, vale, 16, me fui abajo, dice que el ángel que cabalgaba en el caballo blanco, dice que en su vestidura, no importa, vestidura blanca y de lino, no quiero ahondar mucho, pero porta esta vestidura que nosotros operamos entretejiendo, blanca y de lino, para una nación santa. Dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, este propósito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, en los muslos, allí donde el sabio se deja reprender y corregir, con un oído dócil, es donde el ángel va a manifestar esta escritura. Está escrito un propósito. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, nos muestra que nosotros somos reyes y señores. Nos eleva a una posición este ángel que está operando, este espíritu ministrador, para posicionarnos en el tiempo, porque tenemos que ser revestidos. Mire lo que dice, cerrando, Pablo a Corintios, segunda carta a los Corintios 5:13. Pablo habla también de ser revestidos. Revestidos.
Hay un momento en el que Job, ante todo el caos de lo que le pasa, dice, desnudo vino y desnudo me voy. Con el caos, la circunstancia, en medio de la confusión, el miedo, el vacío que genera, porque murieron sus hijos, perdió todo, el ganado, todo. En plena Babilonia, él dice, desnudo vine y desnudo me voy. Pero Dios tenía otro plan, vestirle, cubrirlo con calzoncillos, a través de una enseñanza para posicionarlo en ese último capítulo, un estado postrer mejor que el anterior. No hemos venido para volver con esta misma desnudez, sino para ser vestidos. Miren lo que dice Pablo. Dice 5:3. Así seremos hallados vestidos y no desnudos, dice Pablo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vamos a ir un poquito antes. Él está hablando de el cuerpo, un tabernáculo. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este envase, nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, una morada celeste. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial, una vestidura celestial. No es una vestidura humana como la que intentó colocarse un Adán o una Eva a su manera, en medio de la confusión y del miedo. Dice que se escondieron, se apagó una luz, palidecieron. Y entonces, cuando ante las circunstancias nosotros nos dejamos confundir, tendemos a no vestirnos como Dios dice, pero Él habla de ser revestidos espiritualmente, una habitación celestial. No nos habla de una casa en los cielos a donde me está preparando una habitación con la cama que yo le pida o los adornos. Me está hablando de hoy. Anhelamos y gemimos, dice Pablo, entendiendo que ese revestimiento tiene que ver con un lino, que son las palabras que le van a pedir a poder dar la posibilidad de manifestar la obra equitativa con el tiempo profético. Dice, también gemimos deseando ser revestidos, volver a ser vestidos como antes, de una habitación celestial, una vestidura de luz, dice, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos, no confundidos, no vacíos, una operación que a través de la palabra pueda llenar los vacíos, para sacarnos en medio de toda confusión y permitirnos manifestar lo que somos, linaje escogido, sacerdocio real y nación santa, un pueblo adquirido por Él. Seremos hallados vestidos y no desnudos, pudiendo llenar los vacíos. Una operación que nos va a permitir además un vínculo distinto, un reconocimiento distinto. Esta vestidura que nos va a poder dar la semilla para engendrar una generación que pueda gobernar, no de reyes en cuanto a lo que tenemos por idea natural, sino gente que tenga dominio propio, que pueda contenerse, que sea al sabio dócil, al que se lo reprenda, y no al niño mimado. Al niño mimado hay que vestirlo entonces con calzoncillos. Esta es la operación a la que Dios nos ha llamado. Entonces, los invito a ser parte, a comprometernos en poder entretejer. No solo dejar que no sea entretejido, que sea perfeccionado el área que falte, sino además comprometernos a entretejer para poder vivir en plenitud este tabernáculo vivo. No el terrestre, sino el celestial. Esta morada celestial que nos puede introducir en esta vida plena.
La vida plena está en medio de esta obra. Hay que cubrir con calzoncillos a la amada. Y estamos entretejiendo en equipo. Transformará nuestro vínculo y lo necesitamos. Necesitamos ese gozo, esa alegría. Gracias, Padre. Vamos a unirnos en medio de este clamor. Gracias, Padre, por la honra de estar en el lugar donde tenemos que estar, la honra de ser parte de este tiempo glorioso, con un corazón dispuesto y una mente que fue abierta por la palabra por completo para gestar primogénitos. Hemos nacido, Señor, para revestir a la amada con el mejor lino, Señor, las mejores obras. Por eso el anhelo de portar la espada en una mano y la obra. No dejaremos de hacer, pero no dejaremos de buscar en tu palabra y de dejar que tu palabra opere, de indagar y escudriñar, de soltar la palabra que haya que soltar para que la operación se provoque. Echamos manos, Señor, de todos aquellos que no han podido sujetarse, que en medio del vacío, Señor, no se han dejado vestir, Padre, porque entendemos que para eso hemos nacido. Nos unimos en medio de este clamor para poder vestir y cubrir a tus amados y tus escogidos, y los declaramos, son linaje escogido, Señor, son tu nación santa, son nuestros, son parte nuestra, han sido adquiridos y pagamos el precio, Señor, para que puedan ser reunidos y recogidos en medio de tu obra. Gracias, Padre, en medio de este ambiente vamos a honrar la palabra, honrar esta obra, honrar esta operación, porque el Señor te ha convocado. El Señor te ha convocado para no solo ser vestido con el mejor, no, con las mejores obras equitativas a la palabra, para poder manifestar lo que Él dijo que eras, y prontamente, con la rapidez del entendimiento, con una sola palabra, vamos a estar honrando esta propuesta de Dios maravillosa. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a orar por el nombre de tu primo, Eduardo.